Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Una vez más en este espacio Semilla de Esperanza para reflexionar, para meditar juntamente con ustedes la palabra del Señor. Y hoy voy a lecturar en Primera de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice la bendita palabra del Señor así. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces. La recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue sepultado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Amén. Nuestro tema de hoy es la buena noticia. Hace más de un año ya que el mundo está sumido en una tragedia que comenzó en diciembre del 2019 allá en China, esta pandemia, este coronavirus, este COVID-19, y todos los noticiarios son malas noticias nada más, ¿sí? Nos traen noticias de todas partes del mundo, sumidas en dolor, muerte, enfermedad, crisis económica y todos estos acontecimientos, estas malas noticias nos hacen perder la confianza, perder la seguridad. Se habla en algunas partes de Europa, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, que azota de esta enfermedad con la mutación de este virus cada vez más agresivo, cada vez más mortal. El mundo está ávido de buenas noticias, ¿sí? Sí, sé que hay noticias sobre vacunación, pero todavía no está perfecta lo que tienen que hacer. Todavía las vacunas no han sido inoculadas a la mayoría de las personas. Recién está en un comienzo y la gente sigue muriendo porque no hay oxígeno, porque no hay camas UCI, porque no hay médicos, enfermeras, especialistas para tratar a las personas tan delicadas. La gente incluso no guarda el aislamiento, no guarda las cuarentenas, el cuidarse porque tiene que salir a buscar el pan de cada día. Todo esto nos afecta a nuestra mente, afecta a nuestro corazón, porque nos hablan de caos, confusión, todas las noticias, estamos angustiados y la mayoría está desesperado. Pero acá, ¿no? En esta parte que hemos leído de la Biblia, en Romanos, San Pablo, ese hombre de Dios, nos dice que hay una buena noticia, ¿sí? Que Él ha anunciado y que nosotros, los hijos de Dios, lo hemos creído. ¿Y cuál es esa buena noticia? El Evangelio del Señor Jesús. Evangelio quiere decir buenas noticias. Eso es lo que significa el Evangelio, buenas noticias. Las mejores noticias que podemos nosotros escuchar es que vino Jesús para salvarnos del pecado, ¿no? Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él conoce nuestro dolor, nuestro temor, nuestra angustia, y Él está con cada uno de nosotros los que hemos creído. Los hijos de Dios, los creyentes, debemos perseverar en la palabra de Dios, recordar la vida de Jesús cuando fue hombre, cómo murió, cómo se entregó al sacrificio, la angustia por nuestros pecados, ¿sí? Ese Jesús está con nosotros. Él prometió que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, de esta era, de nuestra existencia. La Biblia también nos dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores, todos hemos pecado, todo el mundo, y no estamos aceptos de alcanzar la gloria, la gracia de Dios, ¿sí? Y pareciera que no hay esperanza, pero también en San Juan 1:12, ese evangelista amado, ese Juan, nos dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser sus hijos, hijos de Dios. Tenemos entonces una buena noticia, que en medio de este caos, en medio de esta crisis, de este dolor, de esta angustia, tenemos el Evangelio, que no es una enseñanza ni es un consejo, algo motivador. No, el Evangelio son hechos reales, históricos, que pasaron, comprobados, y que no está basado en opiniones.
sino en hechos. Cristo Jesús vino, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Nosotros celebramos el triunfo del resucitado, que nos da una esperanza de que esto va a pasar, nos da una esperanza de que el dolor va a terminar, nos da una esperanza de que Él está a nuestro lado ayudándonos, sosteniéndonos, ¿no? Cristo murió, es el centro del Evangelio. Murió por ti y por mí. Murió cruelmente crucificado, con un dolor tan grande. No me imagino cuál fue. Una muerte horrenda, sí. Hemos leído muchas veces cómo sufría el condenado a la crucifixión, desangrándose poco a poco, colgado en una cruz. El bueno, el santo, el justo murió por ti y por mí. Ese sacrificio todavía está permanente. Si tú vas a Él y lo aceptas como tu Señor y Salvador, aceptas que eres pecador, aceptas que sin Él no eres nada, no te va a importar lo demás. Esta muerte va a ser dolorosa, va a ser angustiante, la partida de un ser querido también, pero la esperanza de encontrarnos, la esperanza de ser salvos para una vida eterna, esa te llenará y menguará tu temor, tu dolor, y tendrás la confianza en que aquel que murió resucitó. ¿Sí? Él resucitó. Y eso nosotros no debemos quedarnos para nosotros solos. Hay que compartirla al mundo, hay que decirle sí, hay desesperanza, hay caos, pero Dios aún está sentado en el trono. Dios aún reina, ¿sí? El Padre eterno no podría aguantar el pecado, porque el hombre es malo, su corazón es malo, es engañoso. La Biblia dice, todos hemos pecado, todos estamos destituidos, pero debemos ir a Él, que es el ancla, agarrarnos de Él y somos perdonados. Las cosas viejas pasan de nuestra vida y Dios hace un hombre nuevo, una mujer nueva, y son hechas cosas nuevas, con un corazón que tiende al bien, con un corazón que quiere agradarle, quiere amarle. El Padre amoroso cargó sobre Él toda nuestra culpa e ira, sobre su Hijo amado. Él sufrió solo, abandonado por el Padre. Acuérdense cuando Él estuvo en la pasión, que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Incluso llegó a decir, no quiero este cáliz, no quiero beber esta angustia, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren qué siervo sufriente. Ese siervo sufriente que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí resucitó. Está sentado a la diestra de Dios Padre y un día va a venir a juzgar con vara de poder a esta tierra. Va a venir a redimirnos, a rescatarnos y nos va a dar una vida eterna con Él. Si lo aceptamos, si lo creemos, si lo reconocemos, si aceptamos esa buena noticia, si nos aferramos por fe, Él lo va a hacer. Creámosle, recibámosle como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida, y Él hará grandes cosas. No te voy a decir que tiene un plan de prosperidad y de salvación, y si tú estás con Jesús no te va a dar el virus. Si no te cuidas, si no tienes la responsabilidad, te vas a afectar. Cuídate. Nuestra responsabilidad es cuidarnos y la soberanía de Dios se va a hacer. Si después de todo lo que nosotros hagamos por nuestra parte sucede algo en nuestra vida, es propósito de Dios. Algunos no entienden eso, pero es propósito de Dios y un día vamos a saberlo. Un día Dios nos va a hacer entender lo que Él quiso e hizo en nuestra vida, porque ahora somos hijos de Dios. Si la recibimos a Él, somos sus hijos, ¿sí? Entonces el Evangelio, las buenas noticias, no solamente son para nosotros, sino para todo el mundo. Que Cristo murió por ti y por mí, que fue sepultado, que al tercer día resucitó por ti y por mí, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, conociendo, viendo nuestro dolor. Y Él promete ayudarnos y está con nosotros. El Espíritu Santo, el Señor mismo, la esencia, el Dios Espíritu Santo está con nosotros. El Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros. Dios te bendiga, ahora y siempre.